Bueno, muy buenos días. Am, Hoy vamos a continuar trabajando y vamos a volver sobre un tema que ya habíamos visto, pero vamos a verlo un poquito distinto y simplemente a recordarlo porque es importante. Y es el tema de unidades y la función de Euler. Listo, entonces básicamente vamos a hablar un poco de qué es la función de Euler. Entonces recordemos que si y pertenece a Zn, y si y es invertible, una condición para que sea invertible es que, pues decir, y a la menos 1 existe. Entonces, decimos que el conjunto, entonces básicamente si y es invertible, entonces decimos que y es unidad. ¿Listo? Entonces, unidad. El conjunto de unidades en Zn, ¿se acuerdan que es la unidad? La unidad es ese numerito que multiplicándolo muchas veces, en el caso de los grupos, pues nos reconstruye todo el grupo. Entonces, el conjunto de unidades en Zn se denota por Zn estrella o por Zn crucecitas. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos algo sobre las unidades, ¿no? De hecho, ya las caracterizamos bien en todas partes del curso. Entonces, sabemos que y es unidad si, solo si y n son coprimos. Entonces, si este de acá y este de acá son coprimos, entonces y es unidad. Si, solo si y n son coprimos. Listo, entonces este n de acá y simplemente para distinguir este y de acá. Muy bien. Entonces, el tamaño de este Zn estrella es precisamente el número de enteros que hay entre 1 y n-1, pues excluimos n porque es primo con n, bueno, es divisor de n, y yo busco somos los coprimos. El tamaño de Zn es el número de enteros entre 1 y n-1 que son coprimos a n. ¿Listo? Entonces, esto ya lo habíamos estudiado. Básicamente tenemos un conjunto de enteros en Zn, 0, el 1, el 2, el 3, hasta n. Y buscamos las unidades. Las unidades son aquellos elementos tales que cuando los elevamos muchas veces nos reconstruían. En este caso tenemos otra vista de las unidades. Las unidades son aquellos números tales que Zn
estrella tenemos las unidades, que básicamente son aquellos números dentro de Zn tales que tienen inversa. ¿Listo? Entonces, si tienen inversa, esas unidades nos van a permitir reconstruir todo el conjunto, ligándolo con lo que habíamos visto anteriormente. Y pues la definición realmente se refiere a lo mismo, que son todos los números que están en este conjunto de acá, tales que son coprimos con n. Listo, entonces, muy bien. Entonces volvemos acá. Nosotros sabemos o escribimos phi de n para el número de elementos en Zn, para denotar el número de elementos en Zn. ¿Listo? Entonces esa función le teníamos un nombre y es la función cociente, la función de Euler o el totient de Euler. ¿Listo? Ya lo habíamos revisado. Y esta función recibe el nombre de función de Euler. ¿Listo? Entonces la función de Euler ya la hemos construido antes y pues básicamente se refiere a todo el conjunto de coprimos que haya entre 1 y n. Había una nota acá que tal vez no la habíamos hecho tan explícita y es que resulta conveniente que la función cociente de la función totient o la función de Euler de 1 sea igual a 1. Esto que formalmente no lo podríamos hacer porque pues no tendríamos este Zn, pero pues vamos a definirlo así. Entonces, de esta manera definimos phi de n como el número de enteros entre 1 y n coprimos a n. Como el número de enteros entre 1 y n, tenemos la notación que teníamos allá, coprimos a n. Listo, entonces simplemente para recordar un ejemplito, que sería phi de 6. Entonces recordemos que z de 6 serían todos los números que están 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son coprimos con 6? Pues está el 5, está el 1, está el 2. ¿Por qué coprimos? Porque pues el máximo común divisor entre 6 y 2 es 1, el 3 también estaría. Si estaría el 3, pensemos. No, de hecho no están. Atentos acá, ¿qué estamos haciendo? El 2 y el 3 pues tienen un divisor común que es el mismo, ¿no? El 2. El siguiente que sería divisor coprimos sería 5, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 divide a 6, 3 divide a 6 y 4 tiene un divisor común que es el 2. Entonces sería 0 y 1. De esta manera, de esta forma, la función de Euler de 6 sería igual a 2. ¿Listo? Ya que el 1 y el 5 son los únicos coprimos que hay en ese conjunto, a 6. Ya que el 1 y el 5 son los únicos coprimos a 6.
a 6. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un P'? Entonces, es decir, ¿qué pasa si estudiamos Z de P? Entonces, sea P un número primo. Muy bien. Entonces, todos los elementos que están en ZP son coprimos a P. ¿Por qué? Porque si es un número primo, pues todos los elementos que están entre 1 y P menos, entre 1 y P menos 1, pues no dividen a P, y si no dividen a P, entonces es porque de alguna manera, o de alguna manera no, es porque el máximo común divisor entre esos elementos y P es 1. Entonces, si P es un número primo, cada elemento no cero, cada elemento diferente de 0 A en Z de P es coprimo a P. Eso quiere decir que, ¿cuántos coprimos tenemos? Pues todos los que están antes de P menos el P, ¿no? Bueno, todos los que están antes de P, que sería P menos 1. Entonces, phi de P sería igual a P menos 1, porque P no se contaría. Muy bien. ¿Qué pasa con las potencias de los primos? Si P es un primo, entonces la pregunta aquí sería, ¿qué pasa con las potencias de los primos? Los números primos. Entonces, a ver, las potencias de los números primos solo son divisibles por todos los múltiplos de los primos anteriores. Entonces, ¿por qué? Porque si fuera divisible por al menos un número anterior, que no fuera múltiplo, pues ese número también seguramente dividiría P, o también dividiría P, entonces P ya no sería primo. Entonces, si P es un primo, entonces los únicos números no coprimos a P de K. Los únicos primos no coprimos a P de K. No coprimos a P de K o a P elevado a la K serían los múltiplos de P. ¿Listo? Esto ya lo habíamos revisado, pero esta es una forma un poquito alternativa de ver. ¿Cuántos de esos números serían primos, coprimos con P de K? Entonces hay básicamente P de K y le tenemos que quitar todos los que son múltiplos. Entonces esto lo tenemos que dividir sobre P y sería igual a P a la K menos 1. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que si P es un número primo, entonces los únicos números no coprimos a P de K son los múltiplos de P. ¿Listo? ¿Cuántos de esos hay? Pues tenemos P de K
y le tengo que quitar, bueno, de alguna manera le tengo que quitar todos los que son coprimos. Segundo acá. Si P es un primo, entonces los únicos números, los únicos primos no coprimos a P de K serían los múltiplos de P. Muy bien. Hay P a la K sobre P de estos números. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos resuelto ordenando los números? Revísenlo, ahí está. De esta manera, ¿qué es lo que hacíamos en ese momento? Cogíamos los números, simplemente aquí una notica para que no se sientan tan perdidos. Cogíamos los números y empezábamos 1, 2 hasta P. Después cogíamos 3, 4 hasta 2P. Y aquí sacábamos las cuentas hasta que quedaba esto como P a la K. Todos estos eran los que eran divisores. ¿Listo? Simplemente para que refresquen. De esta forma, o de esta manera, un segundo acá, de esta forma, la función cociente de P a la K, pues serían todos los que tengo, menos los que potencialmente serían divisores, que serían P a la K menos 1. Los que potencialmente serían divisores, déjenme pensar eso que estoy afirmando, divisores diferentes de 1. Sí. Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos revisado. Pueden revisar las pruebas y quedaron aquí un poco perdidos de lo que habíamos hecho antes. Simplemente recordándolo. Ahora, sea M y N dos coprimos o coprimos. Quiere decir que su máximo común divisor es 1. Y sea X un numerito en Z de M por N. ¿Listo? Sea X congruente con A módulo M y X congruente con B módulo N. Muy bien. Reducimos el módulo a, bueno, básicamente por el teorema del resto chino. Aquí no hay nada raro. Aquí podemos utilizar el teorema del resto chino, ¿cierto? Por el teorema del resto chino, pues existe una solución para ese x, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la última clase. Y esa solución tiene una relación biunívoca entre z de mn por z de m cruz zn. Entonces, por el teorema de los restos chinos, o del resto chino, x es una unidad si, solo si A y B lo son. ¿Listo? Entonces, atentos con lo que estoy diciendo acá. Yo quiero estudiar las unidades de este conjunto de acá. ¿Listo? Entonces, para eso pues planteo, estudio este conjunto de congruencias lineales con A y B acá. ¿Qué pasa si A y B son unidades? Si A y B son unidades, entonces existe una relación biunívoca entre Z de M y Z de N. Y esa relación me permite establecer que las unidades de A de M y las unidades de Z de N van a estar relacionadas. De esta manera, yo diría que Z estrellita de M por N es igual a Z
estrellita de m por z estrellita de m. ¿Qué es esto? Pues básicamente aquí lo que tenemos es la relación que habíamos establecido antes. Una relación 1 a 1 entre z de n cruz z de m, m cruz z de n y z de m por n. Esta relación la habíamos estudiado, pues básicamente lo que estamos diciendo es que si A y B son coprimos, entonces las unidades, eso ya me determina exactamente cuáles son las unidades de este conjunto. Listo, entonces eso lo tenemos ahí. Ahora, si vemos el tamaño de P y Q, si vemos el tamaño, observando el tamaño de los conjuntos, tendríamos que, si P y Q son coprimos, se tiene que phi de P por Q sería igual a phi de Q por phi, lo mismo, de P. ¿De dónde viene esto de acá? Pues básicamente viene de lo que observamos aquí atrás, y es que el conjunto de las unidades está relacionado, el conjunto de las unidades de este producto de acá está relacionado con el conjunto de las unidades de este producto cartesiano. ¿Listo? Entonces, pues básicamente si P y Q son coprimos, pues yo miro la cardinalidad de este conjunto de acá y la cardinalidad de este conjunto de acá y pues tendría esta relación. ¿Listo? Entonces, si P y Q son coprimos, la función cociente es multiplicativa. ¿Qué significa que sea multiplicativa? Pues que rompe las multiplicaciones. Muy bien. Entonces, si se pone todo esto, digamos que organizando todos estos resultados, los resultados, acá, yo tendría lo siguiente. Yo tendría que phi de P a la K sería igual a, este lo tengo acá, de acá arriba, ¿no? Phi de P a la K, lo tengo acá. ¿Listo? Entonces sería P a la K menos P a la K menos 1. Muy bien, para un P'. Entonces recuerden que las potencias tenemos que quitar el último, que es el último de los P a la K, que sería esto de acá, ¿no? Esto era P a la K y tengo que quitarle todos estos. Entonces, 2P, 3P, 4P, tengo que quitar todos esos. Ok, listo. No le señalé, esto de acá. Listo. Si nosotros descomponemos n como el producto de primos, el producto de potencias de primos, por el teorema fundamental de la álgebra, de la aritmética, perdón, P a la m
la m, es decir, si descomponemos n como el producto de potencias de m primos, un número n, ¿no? Como el producto de potencias de m primos, ¿cuáles? P sub 1, P sub 2 hasta P a la m, se tendría que phi de este numerito n sería igual a, pues, phi de P sub 1 a la K sub 1 hasta P sub m a la K sub m. ¿Listo? Pero yo sé que eso es multiplicativo, es decir, que puedo romper esto en productos, entonces lo podría escribir como phi de P sub 1 a la K sub 1 por phi de P sub 2 a la K sub 2 por phi de P sub m a la K sub m. Y yo sé que cada uno de estos a su vez se puede escribir de esta manera. Entonces tendría que, esto sería P sub 1 a la K sub 1 menos P sub 1 a la K sub 1 menos 1 multiplicado por productos de P sub m a la K sub m menos P sub m a la K sub m menos 1. ¿Listo? Y a su vez esto lo podría escribir como, quiero que lo piensen, como n multiplicado por 1 menos 1 sobre P sub 1 por 1 menos 1 sobre P sub m. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo puedo hacer es factorizar, no lo vamos a hacer acá, pero factorizaremos estos de acá y nos queda algo que es parecido a esto de acá. Y eso lo podemos reemplazar por n. ¿Listo? Entonces, de hecho, si ponemos n reemplazado por esto de acá y abrimos las multiplicaciones, nos quedarían, pues multiplicamos los términos apropiados, P sub 1 por el primer término, P sub 2 por el segundo, hasta el término P sub m por el m-décimo término, pues tendríamos esa misma expresión de ahí. ¿Listo? Entonces esta expresión es importante y nos está diciendo cómo caracterizar el cociente de la función cociente de un número cualquiera. Entonces aquí vamos a ponerlo así, de un número cualquiera utilizando la descomposición en factores primos. Listo, entonces repasando acá lo que tenemos, simplemente volvimos a trabajar sobre la cuestión de unidades y funciones de Euler. Definimos esta notación para las unidades. De nuevo, las unidades son aquellos elementos que si les hago productos pues nos van a generar todo el conjunto, pero las unidades a su vez están relacionadas con el hecho de que la función es invertible. Ya volvemos otra vez sobre la definición de la función de Euler. Y pues esto ya lo hemos trabajado y algunas de estas propiedades de la función de Euler ya las habíamos visto, pero una cuestión interesante que vimos acá es que nosotros podemos relacionar esto y podemos de hecho encontrar los cocientes de los primos. ¿Y por qué es importante eso? Las funciones cocientes de los primos, porque con eso podemos caracterizar la función cociente de cualquier número, que es esta caracterización de acá. ¿Listo? Entonces eso era todo para esta sección. Muchísimas gracias.